Todos en el pueblo han escuchado las historias. Un lugar en las montañas, olvidado por el tiempo. Un sanatorio abandonado, donde los ecos de la muerte aún resuenan en las paredes rotas y en los pasillos vacíos. El sanatorio de Sierra Espuña es una ruina, una sombra de lo que fue, un lugar que atrae a los curiosos y a los necios. Y esa noche, un grupo de adolescentes iba a descubrir por qué algunos lugares es mejor dejarlos en paz. Lucas, Sara, Javi, Clara y Álvaro. 5 amigos. 5 adolescentes con ganas de vivir una aventura en una noche que prometía emociones fuertes y algo más que simples rumores. ¿Sabían de las leyendas? Claro que sí. Los golpes en las puertas, los lamentos en la oscuridad, las figuras que se deslizan entre las sombras. Pero eso no iba a detenerlos. ¿Por qué lo haría? Pensaban. Solo eran historias para asustar a los niños, ¿no? Se encontraban a los pies de Sierra Espuña, caminando entre los árboles que cubrían la montaña como un velo oscuro. La luna, pálida y solitaria, iluminaba apenas el sendero rocoso mientras subían. El sonido de las hojas secas bajo sus pies era el único ruido que rompía el silencio de la noche. Lucas lideraba el grupo como siempre. Era el que más ganas tenía de explorar el sanatorio. Con su cámara en mano, estaba decidido a grabar todo, absolutamente todo, para su canal de YouTube. Quizás incluso captaría algo de lo que tanto hablaban en los foros. Sombras que se mueven entre las paredes, gritos lejanos o quién sabe. Tal vez la famosa dama de blanco. Sara caminaba justo detrás de él, rodando los ojos cada vez que Lucas intentaba asustar a los demás. Para ella, todo era un simple cuento de terror, una manera de pasar el tiempo. Sabía que los lugares como ese eran solo edificios antiguos, en mal estado y llenos de grafitis. Nada de lo que preocuparse. Clara, por otro lado, no estaba tan segura. Desde que habían comenzado a subir por el sendero hacia el sanatorio, sentía una presión en el pecho, una incomodidad que no sabía cómo explicar. A su lado, Javi reía, tratando de aliviar la tensión con bromas. Era su manera de evitar el miedo. Y finalmente, estaba Álvaro, el más serio del grupo. No le interesaba tanto lo paranormal, pero sí la historia. Había leído sobre el sanatorio, sobre los pacientes que allí estuvieron y sobre los extraños experimentos médicos que algunos decían que se realizaron en los últimos años antes de su cierre. Quería ver con sus propios ojos lo que quedaba de aquel lugar que en su momento había sido un refugio para los enfermos de tuberculosis y quizás para algo más. Llegaron al sanatorio cerca de medianoche. La estructura se erguía imponente, oscura y casi olvidada, como si la montaña misma quisiera reclamarla. Las paredes estaban agrietadas, la pintura descascarada y algunas ventanas rotas reflejaban la luz de la luna, dando la impresión de que los ojos del edificio los observaban. Lucas encendió la cámara y empezó a narrar como si estuviera grabando un documental. Aquí estamos, chicos. El sanatorio de Sierra Espuña. Dicen que este lugar está embrujado. Vamos a ver si es verdad, dijo en tono dramático, intentando sonar profesional, aunque no podía evitar que la emoción en su voz delatara su entusiasmo. Los otros lo seguían, riendo en voz baja, pero Clara se detuvo un momento frente a la puerta principal. Algo no estaba bien. Sentía que no debían estar allí, que lo que les esperaba dentro no era simplemente un viejo edificio vacío. Algo los observaba desde dentro, algo que no quería ser encontrado.
Entraron, rompiendo el silencio de la noche con el eco de sus pasos en el interior hueco del sanatorio. El aire era denso, pesado, como si el lugar estuviera atrapado en el tiempo, inmóvil. A medida que avanzaban, los pasillos oscuros y fríos parecían más largos de lo que deberían ser. Las paredes estaban cubiertas de polvo y moho, y las ventanas rotas dejaban entrar la brisa, que susurraba como voces lejanas. Lucas estaba encantado, grabando cada rincón, pero Clara no podía dejar de sentir ese nudo en el estómago. Algo en el aire le hacía pensar que no estaban solos. A medida que avanzaban por el primer pasillo, un golpe sordo resonó a lo lejos, un golpe que hizo que todos se detuvieran en seco. ¿Qué fue eso?, preguntó Javi, sin dejar de reír, aunque esta vez el miedo se notaba en su voz. El viento, dijo Sara, tratando de mantener la calma, pero todos sabían que no había viento suficiente para mover nada ahí dentro. Lucas apuntó su cámara hacia el origen del ruido, pero no se veía nada. Sin embargo, Clara juraría haber visto una sombra moverse al final del pasillo. «Deberíamos irnos», murmuró Clara, sintiendo el aire cada vez más frío a su alrededor. Pero Lucas no iba a rendirse tan fácilmente. «Es solo el comienzo, Clara. Vamos a capturar algo increíble», dijo con una sonrisa confiada mientras avanzaba más hacia el interior del sanatorio. Pero Clara sabía, en el fondo, que algo estaba muy mal. Lo que sea que viviera en ese lugar no estaba contento de tener visitantes. Y esa noche, algo más que sombras y ruidos los esperaba en los pasillos del sanatorio de Sierra Espuña. El sanatorio de Sierra Espuña había quedado atrás en el tiempo, pero algo en sus paredes aún respiraba. Algo invisible, antiguo, que despertaba al sentir la presencia de aquellos 5 adolescentes que no entendían el peligro al que se enfrentaban. Después de ese primer golpe en la oscuridad, el grupo intentó continuar con la calma que les quedaba. Sara trataba de tranquilizar a los demás, Clara estaba cada vez más incómoda y Lucas seguía con la cámara, decidido a no dejar escapar ningún detalle. Javi y Álvaro, por su parte, intercambiaban miradas nerviosas pero seguían caminando, como si avanzar fuera su única opción. La linterna de Lucas iluminaba los corredores del sanatorio, revelando puertas viejas y desvencijadas que daban a habitaciones vacías. Los azulejos del suelo estaban rotos en algunos lugares, y las sombras se alargaban por las paredes, dándoles formas inquietantes. Los pasos resonaban con eco, como si el edificio estuviera amplificando cada movimiento. A cada paso, Clara sentía que el aire se volvía más frío, como si algo estuviera drenando el calor del lugar. Pero no era solo el frío lo que le inquietaba. Había algo más, una sensación creciente de que estaban siendo observados. Sentía un cosquilleo en la nuca, y no podía sacudirse la impresión de que alguien o algo estaba justo detrás de ellos. «Vamos a subir al segundo piso», dijo Lucas de repente, señalando una escalera al final del pasillo. Los demás lo siguieron, aunque Clara dudó un momento antes de dar el primer paso. Mientras subían, los escalones de piedra crujían bajo sus pies. El eco de sus pasos reverberaba en la estructura, pero de vez en cuando Clara sentía que había otros pasos, un compás más suave que el suyo, pero al mismo tiempo que los suyos. Una vez arriba, llegaron a un pasillo largo y oscuro. Las puertas de las habitaciones de los pacientes estaban abiertas de par en par, como bocas que aguardaban
listas para devorar lo que se acercara demasiado. De repente un sonido rompió la tranquilidad. Era un golpe, más fuerte que el anterior, como si una puerta hubiese sido cerrada con violencia. Todos se detuvieron en seco. «Eso no ha sido el viento», dijo Álvaro, mirando a los demás con seriedad. Lucas apuntó la cámara en la dirección del sonido. Al final del pasillo, una puerta oscilaba lentamente, como si alguien la hubiera empujado, o como si algo hubiera pasado corriendo por allí. Sara suspiró con una sonrisa nerviosa, intentando quitarle hierro al asunto. «¿Ves? Todo está en ruinas. Algo se cayó. No hay que asustarse por nada». Pero ni ella misma se creía sus palabras. Avanzaron lentamente hacia la puerta. Lucas, por supuesto, estaba a la cabeza, cámara en mano. Clara, en cambio, prefería quedarse atrás. Mientras caminaban, empezó a escuchar un sonido bajo, apenas perceptible al principio. Era como un murmullo, voces que no pertenecían a ninguno de ellos. «¿Lo escucháis?», susurró Clara, deteniéndose en mitad del pasillo. «¿Escuchar qué?», preguntó Javi, con una sonrisa nerviosa. «Hay voces, muy bajas, pero están ahí», dijo Clara, ahora con los ojos abiertos de par en par. Los demás guardaron silencio por un momento, y entonces también lo escucharon. Era como si alguien estuviera hablando a través de las paredes, susurrando palabras que no podían entenderse completamente, pero lo suficientemente claras como para saber que no eran parte del edificio. «Es un eco», dijo Sara con los ojos entrecerrados, «o algo que está viajando desde algún sitio. Este sitio es enorme, cualquier ruido puede sonar raro». Pero ni Clara ni los demás estaban tan seguros. Las voces no se parecían a nada que hubieran escuchado antes. Era como si estuvieran dentro de sus cabezas, como si el sanatorio estuviera susurrándoles algo antiguo y aterrador. A medida que avanzaban, las voces se desvanecieron, pero el ambiente se volvía más y más pesado. El frío había aumentado, tanto que podían ver su propio aliento flotando en el aire. Y entonces, otro golpe seco retumbó detrás de ellos. Todos giraron en dirección al ruido, pero no vieron nada excepto una puerta al final del pasillo que lentamente se abría sola. «Eso no es posible», murmuró Álvaro, dando un paso atrás. Clara lo miró con terror en los ojos. Lucas, por el contrario, estaba fascinado, grabando con su cámara. «Es justo lo que necesitaba», dijo Lucas con una sonrisa nerviosa. «Esto es oro puro para el vídeo». Clara no podía soportarlo más. Algo iba mal. No solo mal, algo aterrador estaba ocurriendo, y no sabía si Lucas o los demás lo entendían. Pero antes de que pudiera decir una palabra más, se escuchó otro ruido. Esta vez más claro, más perturbador. Era un susurro, esta vez más cerca, y no era solo un eco lejano, era como si alguien estuviera justo al lado de ellos, murmurando en su oído. «Vámonos ya», insistió Clara, sintiendo que algo en el aire se estaba rompiendo. Pero entonces, justo cuando estaban a punto de retroceder, una figura se movió en la oscuridad. Todos la vieron. No era un juego de luces, no era una sombra, era una persona, alta y delgada, caminando por el pasillo en dirección a ellos. «¿Visteis eso?», preguntó Javi, casi sin aliento. Lucas por primera vez dejó de grabar y miró al grupo con los ojos muy abiertos. Nadie decía nada. Y mientras se quedaban inmóviles observando el pasillo vacío, el eco de un lamento bajo resonó en el aire, cada vez más fuerte, cada vez más aterrador.
El silencio tras el lamento fue absoluto. Ninguno de los 5 se movía, ni siquiera respiraba con normalidad. La figura que vieron desaparecer en el pasillo dejó una sensación de vacío, pero también de peligro. Lucas fue el primero en romper la quietud, levantando la cámara con una mano temblorosa. «Tenemos que seguir», murmuró, aunque su voz ya no tenía la seguridad de antes. Clara negó con la cabeza, susurrando apenas audiblemente. «Vámonos, no deberíamos estar aquí». Pero nadie respondió. Incluso Sara, que había intentado mantener la calma hasta ahora, parecía dudar. ¿Había algo en el aire que los hacía sentirse observados, juzgados? Como si hubieran cruzado una línea que no deberían haber cruzado. Los 5 continuaron, avanzando con pasos lentos y pesados, como si algo en el suelo intentara atraparlos. Mientras caminaban, los pasillos parecían más largos, como si el sanatorio estuviera jugando con ellos, extendiendo el espacio entre cada puerta, cada rincón. Y entonces, la temperatura volvió a caer de golpe. Clara se frotó los brazos, sintiendo un frío que no era natural. Un frío que no venía del aire, sino de algo más profundo, como si las paredes mismas exhalaran un aliento helado. Lucas, detrás de ella, enfocó su linterna hacia el final del pasillo, iluminando una intersección donde varias puertas se abrían a diferentes habitaciones. Fue entonces cuando la vieron. Una figura vestida de blanco, de pie al final del corredor, apenas iluminada por el débil haz de luz de la linterna. Parecía flotar en la penumbra sin moverse, observándolos. Clara sintió cómo se le erizaba la piel y su cuerpo se paralizó de puro terror. No era posible, pero allí estaba, quieta, inmóvil. La dama blanca. ¿La estáis viendo?, susurró Álvaro, la voz quebrada por el miedo. Nadie respondió. Estaban todos demasiado concentrados en aquella figura, que parecía observarlos desde otra realidad, desde otro tiempo. Y entonces lentamente la figura comenzó a moverse hacia ellos. No caminaba. Deslizaba sus pies sobre el suelo como si no tocara el suelo en absoluto. Su silueta parecía difuminarse con el entorno, como si no perteneciera completamente a este mundo. Lucas levantó la cámara con manos temblorosas. La dama blanca avanzaba, pero no de forma amenazante. Había algo en su rostro, pálido y difuso, que reflejaba dolor, tristeza, algo más profundo que el miedo. Mientras se acercaba, Clara notó cómo su corazón latía con fuerza, pero una parte de ella, una pequeña parte, sintió compasión por aquel ser. «Es ella», susurró Javi, como si el nombre hubiese surgido desde algún lugar olvidado. El viento, que había estado completamente en calma hasta entonces, comenzó a soplar desde dentro del edificio, no desde fuera. Era como si algo se agitara dentro de las mismas paredes, un susurro lejano que recorría cada rincón. La figura de la dama blanca seguía avanzando, y el frío aumentaba a cada segundo. Cuando la figura estaba lo suficientemente cerca como para distinguir sus facciones, Clara dio un paso atrás, tropezando con el borde de una puerta abierta. La dama se detuvo de golpe, como si aquel movimiento la hubiera despertado de un trance. Entonces, sin previo aviso, su rostro cambió. La tristeza que había en sus ojos se desvaneció, y en su lugar apareció algo más oscuro, más peligroso. La dama abrió la boca, y de ella surgió un grito. No era un sonido humano, era un lamento profundo, primitivo, como si todo el dolor y la rabia del mundo hubieran sido liberados en un solo alarido.
El eco del grito recorrió los pasillos del sanatorio, sacudiendo el aire a su alrededor. Las ventanas, algunas de las pocas que aún permanecían intactas, comenzaron a vibrar y a sacudirse violentamente. Lucas dejó caer la cámara y dio un paso atrás, sus ojos completamente abiertos por el miedo. ¡Corre!, gritó Sarah, rompiendo finalmente el hechizo que los mantenía paralizados. Y entonces el pánico se desató. Los 5 giraron sobre sus talones y corrieron por el pasillo, sus pasos resonando como truenos en el antiguo suelo de piedra. Clara iba al frente, guiada por el instinto, tratando de encontrar la salida que parecía cada vez más lejana. El frío, sin embargo, los perseguía, abrazándolos con su gélido toque. Mientras corrían, las puertas de las habitaciones a ambos lados del pasillo comenzaron a cerrarse de golpe, como si alguien o algo intentara atraparlos dentro. Clara apenas podía pensar. Su respiración era rápida y superficial, sus piernas temblaban, y sentía que el sanatorio entero estaba tratando de tragarlos. Al llegar al final del pasillo, una puerta que llevaba a las escaleras principales estaba cerrada. Álvaro llegó primero y trató de abrirla, pero estaba bloqueada desde el otro lado. ¡No se abre!, gritó con desesperación. Javi y Sara intentaron ayudarlo, empujando con todas sus fuerzas, pero era inútil. La puerta no cedía. Detrás de ellos, el grito de la dama blanca resonó de nuevo, esta vez más cercano. Clara se giró y vio en la penumbra cómo la figura avanzaba de nuevo, más rápido que antes, flotando por el pasillo. ¡Rápido, por aquí!, gritó Lucas, señalando una puerta lateral que había quedado entreabierta. Los 5 se apresuraron hacia la nueva salida, sin mirar atrás, sin detenerse. Empujaron la puerta y cayeron dentro de lo que parecía una antigua sala de operaciones. Las luces de las linternas iluminaron las paredes llenas de polvo, el suelo cubierto de escombros y viejos instrumentos quirúrgicos oxidados. Cerraron la puerta tras ellos, respirando con dificultad, tratando de recuperar el aliento. Durante unos segundos, el silencio volvió a dominar el lugar, interrumpido solo por el sonido de sus jadeos. Pero entonces, desde el otro lado de la puerta, escucharon algo que hizo que sus corazones se paralizaran una vez más. 3 golpes secos. Y después, un susurro. Una voz apenas audible pero clara que parecía deslizarse por las grietas de la puerta. No podéis escapar. El sanatorio los había atrapado, y lo que había dentro de esas paredes no pensaba dejarlos ir. Los 3 golpes resonaban en la mente de Clara, como un eco que no dejaba de repetirse. Se quedaron inmóviles, intentando procesar lo que acababa de suceder. La voz, ese susurro que había atravesado la puerta, se sentía más peligrosa que los propios gritos de la dama blanca. Y lo peor de todo, sonaba cerca, demasiado cerca. ¿Qué fue eso?, murmuró Sara, su voz temblorosa. Nadie respondió. Lucas, aún aferrado a su cámara, intentaba calmar su respiración mientras se asomaba por el visor, enfocando hacia la puerta cerrada. Álvaro y Javi revisaban las ventanas, buscando algún punto de escape en la antigua sala de operaciones, pero todo estaba clausurado. Las paredes y ventanas cubiertas de una gruesa capa de polvo y telarañas, sin ningún acceso fácil. Clara se apartó unos pasos del grupo, recorriendo la habitación en busca de algo, cualquier cosa que explicara lo que estaban viviendo, pero todo lo que encontraba eran restos de un pasado que parecía haber sido abandonado a toda prisa.
camillas oxidadas, bisturíes descoloridos, frascos de vidrio rotos. Todo estaba cubierto por una pátina de abandono, como si nadie hubiera puesto un pie allí en décadas, excepto por ellos. «Tenemos que salir de aquí», dijo Álvaro con la mandíbula apretada, firme pero asustado. «¿Y cómo, si todas las salidas están bloqueadas?», respondió Javi, frustrado. «Estamos atrapados en esta maldita sala». Mientras discutían, Clara sintió una presión en su pecho, una sensación creciente de que no estaban solos, y no se refería solo a la Dama Blanca. Era como si las paredes mismas estuvieran vivas, escuchando, observando. Cada rincón de la sala parecía ocultar algo que no podían ver, pero que estaba ahí, acechando, esperando. De repente, un ruido sordo se escuchó desde el fondo de la sala. Clara giró bruscamente, apuntando con su linterna hacia una puerta entreabierta, una que antes no había notado. Estaba al otro lado de la habitación, semioculta por un mueble volcado. El sonido venía de ahí. Algo o alguien se movía dentro. «No puede ser», dijo Lucas, enfocando la cámara hacia la puerta. «¿Habéis escuchado eso?» Todos se acercaron lentamente, sus cuerpos tensos, sus respiraciones contenidas. La puerta, a diferencia de las demás, parecía haberse mantenido en mejores condiciones. De alguna manera, esa pequeña abertura se sentía como una invitación, una que ninguno de ellos quería aceptar. Sin embargo, Clara fue la primera en avanzar. «No hay otra salida», susurró, como si se lo dijera más a sí misma que a los demás. Empujó la puerta con cuidado y ésta cedió con un crujido suave, revelando un estrecho pasillo, apenas iluminado por la luz que se filtraba desde la sala de operaciones. El olor era diferente, más denso, como si el aire allí hubiera permanecido atrapado durante años. Uno a uno, cruzaron el umbral, internándose en el pasillo. A medida que avanzaban, Clara no podía dejar de notar algo extraño en las paredes. A diferencia del resto del sanatorio, estaban cubiertas de antiguos azulejos, muchos de los cuales aún conservaban inscripciones, símbolos tallados a mano. Parecían dibujos hechos por alguien, desesperado por dejar una marca de su existencia. Rostros deformados, manos extendidas, figuras que parecían gritar en silencio desde los muros. «¿Qué demonios es esto?», murmuró Sara, pasando la mano sobre los azulejos, estremeciéndose ante el tacto frío y áspero. El pasillo se hacía cada vez más estrecho, obligándolos a caminar en fila. Clara iba al frente, sus ojos fijos en lo que parecía ser el final del corredor, donde una luz tenue brillaba desde una nueva sala. Su corazón latía con fuerza, pero algo la empujaba a seguir, una especie de intuición que no podía ignorar. Al llegar a la entrada de la sala, Clara se detuvo en seco. Lo que vio la hizo retroceder un paso, su respiración entrecortada. «¿Qué pasa?», preguntó Álvaro, intentando asomarse. Clara no respondió de inmediato. Su linterna iluminaba lo que parecía ser una antigua oficina médica, pero no era eso lo que la había sorprendido. En el centro de la sala, sobre una camilla cubierta de polvo y telarañas, había un cuaderno. Estaba abierto, y aunque el tiempo lo había dejado maltrecho, sus páginas aún eran legibles. Pero no era cualquier cuaderno. Era el diario de alguien. Lucas, que había llegado detrás de Clara, enfocó la cámara sobre el cuaderno. «¿Quién lo dejó ahí?», preguntó en voz baja. «Parece reciente». Clara extendió la mano, dudando por un segundo antes de tocarlo. Sentía que de alguna manera este cuaderno contenía respuestas,
aunque no estaba segura de querer conocerlas. Lo levantó con cuidado y en cuanto sus dedos rozaron las páginas, algo cambió en el ambiente. Un murmullo suave y lejano comenzó a resonar por la sala. Era una voz, apenas distinguible pero claramente humana. ¿Escucháis eso?, preguntó Javi, sus ojos ampliándose por el miedo. Las palabras parecían provenir de las paredes mismas, susurradas desde algún lugar profundo del sanatorio. Clara abrió las páginas del diario con manos temblorosas. Los escritos estaban desordenados, como si hubieran sido garabateados con prisa y desesperación. Eran notas de un médico, o al menos de alguien que había trabajado allí. Pacientes no responden. El tratamiento no funciona. Algo más está afectándolos, algo que no comprendo. No podemos detenerlo, leyó Clara en voz baja, sus labios casi incapaces de pronunciar las palabras. Los susurros se intensificaron, podían oírse claramente ahora, más cercanos, más urgentes. Lucas, con la cámara en mano, capturaba cada segundo, mientras los demás se acercaban al cuaderno, leyendo las palabras con horror. No es la enfermedad, no son los cuerpos, es algo en el aire. Algo que ha despertado, continuó Clara, sus ojos recorriendo la página. Y entonces el susurro se convirtió en un grito. Una ráfaga de aire frío atravesó la sala, golpeándolos con fuerza. Las luces de las linternas parpadearon y se apagaron brevemente, sumiéndolos en la oscuridad. Clara sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Había algo más en la sala, algo que no podían ver. Lucas giró la cámara enfocando rápidamente hacia la puerta por la que habían entrado, pero lo que vio lo hizo retroceder. Allí, en la entrada del pasillo, estaba la figura de la dama blanca. No se movía, solo los observaba, su rostro pálido brillando en la penumbra. «Tenemos que salir de aquí», gritó Álvaro, rompiendo el hechizo. Corrieron, dejando el cuaderno caer al suelo, sus pisadas resonando en el pasillo mientras la figura de la dama parecía deslizarse tras ellos. El susurro seguía presente, envolviendo sus mentes, desorientándolos mientras trataban de encontrar el camino de regreso. Pero algo había cambiado. Los pasillos ya no eran los mismos. El sanatorio estaba vivo y no les permitiría escapar tan fácilmente. Las pisadas resonaban de manera desordenada mientras corrían por el pasillo, intentando huir de la presencia que los perseguía. La figura de la dama blanca ya no se movía con lentitud, parecía acercarse a ellos más rápido de lo que sus mentes podían procesar. El pánico se había instalado en cada uno de ellos, nublando sus pensamientos y sus sentidos. Clara iba al frente, liderando la carrera desesperada, aunque no sabía exactamente hacia dónde se dirigían. Los pasillos que antes les habían resultado familiares, ahora parecían haberse convertido en un laberinto interminable, en el que cada puerta cerrada, cada esquina mal iluminada, los empujaba más profundamente dentro del sanatorio. «No vamos a poder salir», gritó Sara entre jadeos, sus ojos desorbitados de terror mientras miraba hacia atrás constantemente, esperando ver a la dama acercándose más. «Tiene que haber una salida», respondió Clara, aunque en su interior la duda crecía como una sombra densa. Las paredes a su alrededor parecían cambiar, como si el edificio estuviera vivo, jugando con ellos, alterando su estructura para confundirlos. El aire se volvía más pesado a cada paso, como si algo invisible estuviera comprimiendo el espacio alrededor de ellos, ralentizando su avance. De pronto Lucas tropezó,
Su cámara se le escapó de las manos y rodó por el suelo, apagándose en el proceso. Álvaro y Javi se detuvieron para ayudarlo, pero en ese mismo instante, un ruido ensordecedor llenó el pasillo. Como un golpe seco, una puerta cercana se cerró con fuerza, aislándolos del camino que habían recorrido. Clara se giró rápidamente, viendo cómo las puertas y las ventanas que antes estaban abiertas ahora estaban selladas. Cada salida, cada resquicio de esperanza se esfumaba frente a sus ojos. No, susurró para sí misma, intentando mantener la compostura mientras su mente luchaba por encontrar una solución. El pasillo en el que se encontraban ahora era más angosto, y a lo lejos, al final del mismo, una tenue luz parpadeaba. Era la única señal que tenían, la única dirección que parecía ofrecer alguna posibilidad de escape. Clara señaló la luz y sin decir una palabra, todos comenzaron a moverse hacia ella. Mientras avanzaban, los susurros regresaron, envolviendo el ambiente como un murmullo constante que surgía de las mismas paredes. Esta vez, las voces parecían más claras, como si intentaran decir algo, pero sus palabras seguían siendo incomprensibles. Parecía una mezcla de lenguas, un cántico antiguo que les atravesaba los oídos y hacía vibrar el suelo bajo sus pies. ¿Escucháis eso?, preguntó Javi con el rostro pálido. Son las voces. Están diciendo algo. Sara, que iba detrás de él, comenzó a llorar en silencio. Los susurros parecían afectarla más que a los demás, como si algo en esas palabras desconocidas estuviera haciéndole eco en lo más profundo de su ser. Clara la miró de reojo, preocupada, pero no dijo nada. Sabía que tenían que seguir avanzando, que detenerse no era una opción. Llegaron al final del pasillo, donde la luz parpadeante emanaba de una habitación cuya puerta estaba entreabierta. Lucas, que aún intentaba recuperar el aliento tras la caída, se asomó primero. No hay nada, solo está esta luz, pero no veo ninguna salida, dijo, empujando la puerta con más fuerza. Entraron uno tras otro. La habitación era pequeña, con paredes cubiertas de manchas de humedad y pintura descascarada. La única fuente de luz provenía de una bombilla colgante que parpadeaba en un vaivén irregular, como si estuviera a punto de apagarse por completo. En el centro de la sala había una mesa de metal, oxidada y cubierta de polvo. Sobre ella un viejo gramófono. ¿Qué es esto?, preguntó Álvaro, mirando el aparato con incredulidad. Clara, intrigada, se acercó al gramófono. Era un modelo antiguo, de aquellos que solo se veían en museos o en películas. Sin pensarlo mucho, giró la manivela, como si algo la empujara a hacerlo. Al principio el mecanismo rechinó, como si llevara décadas sin funcionar. Pero luego, tras un segundo intento, el disco comenzó a girar lentamente. Era una música lenta, una vieja canción que parecía provenir de otro tiempo. Las notas eran tristes, casi fúnebres, como si lamentaran algo que había sucedido mucho tiempo atrás. Clara sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, pero no apartó la mano del gramófono. «Clara, apágalo», susurró Sara temblando. «Por favor, apágalo». Pero Clara no podía. Algo en la música la tenía atrapada, como si cada nota estuviera atada a sus pensamientos, a sus recuerdos. De repente, las voces volvieron, esta vez más fuertes, más claras, mezclándose con la música. Y por primera vez todos entendieron lo que decían. No deberíais estar aquí. Las palabras resonaron en sus cabezas al unísono, como si hubieran sido pronunciadas directamente dentro de sus mentes. Todos se miraron, incapaces de hablar. De pronto, la bombilla parpadeó violentamente y un estruendo sacudió la habitación. Las paredes vibraron y el suelo bajo sus pies pareció inclinarse levemente. La música se detuvo bruscamente y el gramófono dejó de girar. Clara soltó la manivela de golpe, como si una descarga eléctrica la hubiera recorrido. «¡Tenemos que salir de aquí! ¡Ya!», gritó Javi, empujando la puerta de la habitación. Corrieron hacia el pasillo, pero lo que encontraron al otro lado les heló la sangre. El corredor ya no era el mismo.
Las paredes, antes cubiertas de azulejos, ahora estaban llenas de grietas profundas, como si el sanatorio hubiera envejecido siglos en cuestión de segundos. Las luces se habían apagado por completo, sumiéndolos en una oscuridad casi total. Y entonces escucharon el sonido de pasos arrastrándose por el pasillo, pesados, lentos, pero inconfundibles. Algo se acercaba. La figura de la dama blanca apareció de nuevo a lo lejos, esta vez más definida, su rostro oculto tras un velo que parecía flotar a su alrededor. No caminaba, flotaba hacia ellos, con movimientos suaves pero aterradores. «¡Corre!», gritó Lucas. El grupo se lanzó en otra dirección, desesperados por escapar, pero ya no sabían hacia dónde se dirigían. El sanatorio se había transformado en una trampa, un laberinto interminable de sombras y puertas que no llevaban a ninguna parte. Y la dama seguía allí, persiguiéndolos en silencio, siempre a una distancia peligrosa. Clara sentía como algo la atrapaba, algo invisible, como si el sanatorio intentara retenerlos a todos, reclamarlos como parte de su maldición eterna. Pero no podían detenerse, no podían rendirse, no había marcha atrás. Y cada paso que daban, cada puerta que abrían, los llevaban más y más lejos de la realidad, adentrándolos en un lugar del que quizás ya no podrían regresar. La carrera por los pasillos del sanatorio parecía interminable. Cada paso resonaba como un eco atrapado en un ciclo interminable de desesperación. El aire estaba denso, casi irrespirable, y las sombras en las paredes parecían alargarse, moviéndose con ellos, como si el propio edificio estuviera vivo, moldeándose para retenerlos. Clara intentaba mantener la cabeza fría, pero su corazón latía tan rápido que sentía como si fuera a explotar. Las piernas le temblaban, pero no podía detenerse. Sabía que si lo hacía, si cualquiera de ellos lo hacía, esa cosa, esa dama, los atraparía. Cada vez la sentían más cerca. No corría tras ellos, no necesitaba hacerlo. Era como si supiera que, al final, no podrían escapar. «Por aquí», gritó Lucas, señalando un desvío en el pasillo, una escalera que descendía a las profundidades del edificio. Sin otra opción, el grupo bajó las escaleras, adentrándose en un nivel del sanatorio que no habían visto antes. El descenso parecía interminable, como si la escalera se hundiera cada vez más profundamente en las entrañas de la tierra. La temperatura comenzó a caer en picado, y una humedad pegajosa se sentía en cada pared. Las luces, si alguna vez hubo, estaban apagadas o simplemente ya no existían. Solo el tenue resplandor de las linternas de sus móviles iluminaba su camino, pero las baterías empezaban a agotarse. Cuando llegaron al final de la escalera, se encontraron en un espacio más amplio, pero no menos siniestro. Era una especie de sótano, un laberinto de habitaciones y pasillos aún más antiguos y descuidados que los de arriba. El suelo estaba cubierto de escombros, y el olor a humedad y moho era casi insoportable. Todo estaba cubierto de una capa espesa de polvo, como si nadie hubiera estado allí en décadas. Sin embargo, había marcas recientes en el suelo, como si algo o alguien hubiera estado moviéndose por esos túneles no hace mucho. ¿Dónde estamos?, preguntó Sara, con la voz temblorosa, mientras se acercaba más a Álvaro, buscando seguridad en medio de la incertidumbre. «No lo sé, pero no parece que haya una salida aquí», respondió Clara, escaneando el lugar rápidamente con la luz del móvil. Lucas, que aún llevaba su cámara colgando, la levantó para grabar el lugar. Las imágenes borrosas y el sonido de la respiración agitada del grupo quedaron registradas mientras trataban de encontrar una salida. De repente, su cámara captó algo que sus ojos no pudieron ver. Al revisar la pantalla, Lucas se quedó paralizado. Justo al fondo de uno de los pasillos, en la oscuridad, se podía distinguir una silueta. La dama blanca. Está aquí», balbuceó Lucas, apuntando la cámara hacia la dirección en la que había visto la figura. Los demás lo miraron aterrorizados, pero cuando volvieron sus linternas hacia el pasillo, no había nada. «No es posible», dijo Álvaro, sudando frío. «No hay nada ahí». Pero Lucas no podía quitar los ojos de la cámara. La silueta, aunque no estaba visible para ellos, seguía ahí en la pantalla, observándolos desde la distancia, inmóvil pero aterradora.
Y entonces, de repente, comenzó a moverse, avanzando hacia ellos, deslizándose con esa calma macabra que ya habían sentido antes. «Tenemos que irnos ya», gritó Clara, arrancando a correr en dirección contraria. Pero el sótano parecía no tener fin. A cada esquina que giraban, a cada habitación a la que entraban, no encontraban salida. Solo paredes desnudas y puertas selladas, como si el lugar hubiera sido diseñado para atraparlos. La desesperación comenzaba a cundir en el grupo. Las linternas de los móviles parpadeaban, avisando del inminente fin de las baterías. Y entonces lo escucharon. Un lamento, largo, profundo, lleno de sufrimiento. Provenía de lo más profundo del sótano, como si una voz olvidada en el tiempo estuviera pidiendo ayuda. Sara se detuvo en seco, paralizada por el miedo. El sonido era desgarrador, como si alguien estuviera sufriendo una tortura invisible. Los demás también se quedaron en silencio, escuchando cómo el lamento resonaba por las paredes, amplificándose con cada segundo. ¿Qué es eso?», preguntó Sara con los ojos llenos de lágrimas. Clara negó con la cabeza. No sabía qué responder. El lamento se hacía más fuerte, como si aquello que lo emitía estuviera acercándose. De pronto, una puerta al fondo del pasillo, que hasta entonces parecía cerrada, se abrió lentamente. El chirrido de las bisagras resonó como un trueno en el silencio. Al otro lado solo había oscuridad. Ninguno quería acercarse. Pero algo, quizás una fuerza invisible, o la misma curiosidad morbosa que los había traído hasta allí, los empujaba hacia esa puerta abierta. Con pasos cautelosos, Clara fue la primera en cruzar el umbral. Dentro, la habitación era diferente a las demás. Parecía una especie de sala de operaciones antigua. Las paredes estaban cubiertas de azulejos rotos, y en el centro de la sala, bajo una luz tenue que parecía emanar de ninguna parte, había una vieja camilla metálica, oxidada y cubierta de lo que parecían ser manchas secas de sangre. ¿Qué es esto?», preguntó Lucas, incapaz de apartar la vista de la camilla. En una esquina de la sala había un armario de metal entreabierto. Clara se acercó lentamente y con las manos temblorosas lo abrió por completo. Dentro había viejos expedientes médicos, cuadernos y fotos descoloridas. Las imágenes mostraban a pacientes del sanatorio, muchos de ellos en estado avanzado de enfermedad. Pero una foto en particular llamó la atención de Clara. La reconoció al instante, aunque en la foto aparecía con un rostro joven, mucho más vivo de lo que la habían visto antes. Su piel era pálida, su expresión vacía, y vestía el mismo atuendo blanco que habían visto en las apariciones. En la parte inferior de la foto estaba escrito un nombre: Isabel Cárdenas, 1942. «Es ella», murmuró Clara, mostrando la foto a los demás. «Es la dama». «Pero, si esta foto es de hace más de 70 años, ¿qué está pasando aquí?», preguntó Álvaro, visiblemente perturbado. De pronto, el lamento volvió a resonar en la habitación, esta vez más fuerte, más cercano. Las luces comenzaron a parpadear y el suelo vibró ligeramente bajo sus pies. La dama blanca, esa figura que había sido una sombra persistente en su mente desde que entraron, ya no era un simple fantasma del sanatorio. Su historia, su tragedia, se hacía tangible ante ellos. Y ahora estaba reclamando algo. Las linternas de los móviles se apagaron de golpe. La oscuridad los envolvió por completo. Y fue en ese momento cuando lo comprendieron. No estaban solos. Las sombras que los habían seguido, los ecos de las paredes, los lamentos, todo era parte de algo más grande, algo que llevaba atrapado en el sanatorio mucho más tiempo del que ellos podían imaginar. Un escalofrío recorrió a Clara de arriba abajo. Sabía que algo terrible estaba a punto de suceder. Y no estaban preparados para enfrentarlo. El final estaba cerca, pero no sabían si saldrían con vida. La oscuridad los envolvía por completo. No podían ver nada, ni siquiera entre ellos, y solo sus respiraciones agitadas rompían el silencio opresivo. La tensión en el aire era palpable, como si el mismo espacio que los rodeaba estuviera esperando, aguardando un desenlace inevitable. Clara, con el corazón acelerado y la mente desbordada por el miedo, intentó encender su móvil, pero no respondía. No había señal de vida en ninguno de los dispositivos.
Era como si el sanatorio los hubiera desconectado del mundo exterior, como si algo o alguien hubiera decidido que no debían salir de allí. ¿Estáis todos bien?, susurró Clara intentando mantener la calma. Aquí, sí, respondió Álvaro, su voz temblorosa desde la oscuridad. Lucas, Sara. Clara esperó, pero solo escuchó el eco de su propia voz. De repente el lamento volvió, esta vez desgarrador y cercano. No era solo un sonido. Era como si algo profundamente dolido y enojado estuviera manifestándose en el aire. Y entonces, Clara lo sintió. Una presencia. Fría, gélida. Estaba allí, con ellos. «¡Corre!», gritó Lucas de repente desde algún lugar en la oscuridad. «No te quedes quieta». Clara comenzó a moverse a ciegas, sus pies tropezando con los escombros mientras intentaba orientarse. Podía escuchar a los demás moverse también, pero todo parecía irreal, como si estuvieran atrapados en una pesadilla de la que no podían despertar. Y entonces algo sucedió. Una luz tenue comenzó a brillar en el centro de la sala, justo sobre la vieja camilla. No era una luz cálida, sino fría y espectral, iluminando un pequeño círculo alrededor de la camilla. Y allí, de pie junto a ella, estaba la Dama Blanca. Ya no era solo una figura borrosa en las sombras. Estaba allí, completamente visible. Su vestido blanco parecía brillar con una luz propia, y su rostro, aunque sereno, mostraba un profundo sufrimiento. Sus ojos estaban vacíos, oscuros, como dos pozos insondables que parecían absorber todo a su alrededor. Clara se quedó inmóvil. No podía apartar la vista de la dama. Esa figura etérea que había sido solo un rumor, una historia contada entre susurros, ahora estaba allí frente a ella, tangible y real. Pero no era una amenaza violenta, al menos no en ese momento. Había algo en su postura, en la forma en que miraba la camilla, como si estuviera atrapada en su propia tragedia, una historia no contada que pedía ser revelada. ¿Quién eres?, susurró Clara, sin saber si esperaba una respuesta. La dama no habló, pero algo cambió. La luz que iluminaba la camilla pareció intensificarse, y por un momento Clara vio algo más. Vio a la joven de la foto, Isabel Cárdenas, pero no como un fantasma. La vio como una mujer viva, acostada en esa misma camilla, con los ojos cerrados y rodeada por médicos. Había gritos, órdenes dadas en tono urgente, y Clara entendió que estaban intentando salvarla. Algo había salido terriblemente mal en ese sanatorio. Y entonces la visión cambió. Isabel abrió los ojos, pero no eran ojos humanos los que miraban a su alrededor. Eran los ojos vacíos de la Dama Blanca, y en ese instante Clara comprendió. Isabel nunca salió viva del sanatorio. Su cuerpo había quedado allí, pero su alma, su espíritu, estaba atrapado entre esas paredes, condenado a vagar por siempre en busca de algo que ni siquiera ella podía entender. Está atrapada, murmuró Lucas, que había llegado junto a Clara, observando lo mismo. Todo este tiempo, pero entonces un estruendo sacudió el edificio. Las paredes vibraron, y el suelo bajo sus pies pareció temblar como si el sanatorio mismo estuviera a punto de colapsar. La dama levantó la cabeza y miró directamente a Clara. Sus labios no se movieron, pero en la mente de Clara escuchó una palabra clara y nítida. Vete. «Tenemos que salir de aquí», gritó Clara, rompiendo el hechizo que la mantenía inmóvil. «Ahora». Pero justo cuando dieron el primer paso hacia la salida, la luz se apagó de golpe, sumiéndolos nuevamente en la oscuridad total. El lamento volvió, esta vez más cerca, casi al oído de cada uno de ellos. Era un grito de advertencia, de desesperación. El suelo bajo sus pies se agrietaba, y las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Sara gritó en algún lugar de la oscuridad, pero Clara no pudo verla. El grupo se dispersó en el caos, cada uno tratando de encontrar una salida en medio del desorden. Los golpes de las puertas, los crujidos de las ventanas, todo se intensificó hasta un punto insoportable. El sanatorio estaba vivo, furioso. Clara corría a ciegas, tropezando con las paredes, sintiendo que en cualquier momento todo colapsaría sobre ellos. Pero justo cuando el pánico la dominaba, vio un resplandor al final del pasillo, la puerta por la que habían entrado. «¡Por aquí!», gritó, sin saber si los demás podían escucharla. Con cada fibra de su ser, corrió hacia la salida, sintiendo que la misma oscuridad trataba de atraparla,
de aferrarse a ella, de no dejarla escapar. Justo antes de cruzar el umbral, se detuvo un segundo y giró la cabeza hacia atrás. La dama blanca estaba al final del pasillo, observándola en silencio, inmóvil. Un último pensamiento cruzó la mente de Clara mientras cruzaba la puerta. ¿Qué quería realmente? ¿Qué quería realmente? Pero no había tiempo para respuestas. La luz del exterior la cegó momentáneamente, y cuando sus ojos se ajustaron, se dio cuenta de que estaba fuera, bajo el cielo estrellado de Sierra Espuña. Los demás también habían logrado salir, todos jadeando, llenos de polvo y miedo. Sin decir una palabra, el grupo se alejó lo más rápido que pudieron del sanatorio, sin mirar atrás. El viento soplaba suavemente entre los árboles, como si el lugar estuviera en calma otra vez. Pero Clara sabía que esa paz era solo una ilusión. Cuando llegaron a los coches, nadie habló durante largo rato. Cada uno procesaba en silencio lo que había vivido. Clara miró una última vez hacia la silueta oscura del sanatorio a lo lejos, ya solo una sombra entre las montañas. Sabía que nunca podrían entender por completo lo que había ocurrido allí. La dama blanca Isabel seguía atrapada en ese lugar, ¿pero por qué? ¿Qué la mantenía atada a un pasado de sufrimiento? Clara jamás lo sabría. Quizás nadie lo sabría. El sanatorio guardaba sus secretos, y aunque habían escapado, algo les decía que nunca estarían realmente libres de lo que había ocurrido allí.